Muy buenos días, bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Me presento, mi nombre es Roberto José Guevara Salazar, soy estudiante de octavo semestre de medicina y en el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de antibióticos en el. Entonces, antes de empezar la charla, debemos de conocer en primera instancia qué es el EPOC. Según las guías GOL, nos van a definir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos como la disnea, la tos, la producción de esputo o las exacerbaciones. Todo esto debido a anomalías de la vía aérea o de los alveolos que me van a provocar una obstrucción persistente y a menudo muy progresiva del flujo aéreo. ¿Qué nos dicen las guías GOL? Primero, debemos de definir como qué es una exacerbación. Entonces, definimos una exacerbación como un evento que se va a caracterizar por un aumento de la disnea, la tos con expectoración o el esputo, que esto va a empeorar en menos de 14 días y que se puede acompañar de taquipnea o taquicardia. La exacerbación se va a asociar mucho con un aumento pues, del proceso inflamatorio normal de la patogenia de la enfermedad y esto me genera la inflamación como tal en los pulmones y una inflamación generalizada. Eso se puede desencadenar por una infección, contaminación del aire, otros factores que me puedan como afectar las vías aéreas. Entonces, después de saber esto, debemos de conocer qué son los criterios de Antonice. Los criterios de Antonice nos van a servir para enfocar el paso a paso a seguir sobre el uso de antibióticos en los pacientes con una época exacerbada. Entonces, los vamos a dividir en tipo uno, tipo 2, tipo 3 y eso dependiendo de los tres de los síntomas que debe tener este paciente, que van a ser el aumento de este paciente, el aumento de la disnea, el aumento del volumen del esputo y un aumento en la purulencia del esputo. Nosotros vamos a iniciar tratamiento cuando tengamos pacientes que cursen con tres o dos de estos síntomas. Ahí yo tengo criterios para decir que puedo, que estos pacientes se van a beneficiar del uso de antibióticos. Como segundo, también tenemos el uso de la profilaxis. Según la bibliografía revisada, tenemos como la acitromicina y la eritromicina con los antibióticos más usados. Se hizo varios estudios en los cuales se dio durante un año pacientes propensos a exacerbaciones, se le dieron estos dos antibióticos y se vio que hubo como una reducción en el riesgo de las exacerbaciones en comparación con el tratamiento habitual, pero también encontró que esto también aumentaba entonces la resistencia microbiana a esos antibióticos y como para nosotros prima no promover esa tendencia a generar una mayor resistencia bacteriana, entonces por eso no es recomendado hacer uso de profilaxis a pacientes que son como exacerbadores muy crónicos o que se exacerban muy de seguido. ¿Qué antibióticos usar? Tenemos entonces, para saber qué antibióticos usar, conocer como los agentes etiológicos. Más o menos entre un 50 y un 70% vamos a ver que el agente etiológico, como principalmente son las infecciones, va a ser las bacterias principalmente, 50 a un 70%. Entre estas tendríamos al Haemophilus influenzae y al Streptococcus pneumoniae como las más prevalentes frente a eso. Ya también tenemos que en un 30% de las agudizaciones del EPOC en las exacerbaciones vamos a tener que son los virus, más como virus gripales, que pueden ser virus de la gripe, paragripar, rinovirus, adenovirus, coronavirus, entre otros. Aquí tenemos al lado izquierdo un cuadro que nos va a decir como la resistencia dependiendo de cada tipo de antibiótico frente al Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Acá tenemos los factores de riesgo y los antibióticos recomendados para tratar la exacerbación del EPOC. Tenemos entonces que debemos tener mucho cuidado con los pacientes que tengan factores de riesgo para pseudomonas, por ejemplo, que tengan un deterioro de la función pulmonar con una FEP reducida menor del 30% de lo esperado, que tenga bronquiectasias, que ya haya sido en una exacerbación anterior aislado por pseudomonas, que tenga una colonización bronquial por pseudomonas, que haya tenido tratamiento de antibiótico en los últimos 3 meses o que haya tenido hospitalización también reciente, menor de 3 meses, o que haya estado en uso de corticosteroides oral
más que todo prednisolona más de 10 miligramos días en las últimas 2 semanas. De acuerdo con estos factores de riesgo, yo voy a ver si el paciente tiene o no tiene riesgo para una pseudomonas. También para el uso de los antibióticos tenemos, dependiendo de estos factores de riesgo, qué antibiótico voy a usar o qué otro antibiótico no puedo usar. Entonces, si no tengo factores de riesgo, si no tengo factores de riesgo como edad menor de 65 años, una PEF mayor del 50%, menos de 2 exacerbaciones en el año y que no tenga cardiopatías, yo puedo iniciar tratamiento con amoxicilina, clavulanato, con ampicilina, sulbactam, acitromicina, claritromicina, cefuroxima y si tengo uno o más factores de riesgo, como una edad mayor de 65 años, una BEF reducida del 50%, mayor o igual 2 exacerbaciones en el año, o que tenga cardiopatías, es mejor yo utilizar lofloxacina, moxifloxacina, amoxicilina, clavulanato y ciprofloxacina. Esto era como lo que les quería contar muy brevemente. Aquí tenemos como la bibliografía en la que me basé para hacer esta presentación y muchísimas gracias.